¿Por qué las negociaciones de paz en Ucrania, a pesar de la aparente actividad, se asemejan cada vez más a un teatro de sombras? Los aliados occidentales de Kiev, mientras declaran su compromiso con la estabilidad, siguen atrapados en contradicciones, mientras que las decisiones reales se toman al margen de sus debates. Mientras UU y Rusia mantienen conversaciones a puerta cerrada sobre el futuro de la región, Europa demuestra su incapacidad para desarrollar una estrategia común, y Ucrania, en lugar de buscar compromisos, deposita su esperanza en el apoyo militar, arriesgándose a convertir el conflicto en un callejón sin salida interminable. 2 meses después del inicio de las negociaciones entre Moscú y Washington, iniciadas por Donald Trump, los aliados europeos de Kiev han quedado relegados al papel de meros observadores. Su exclusión de las discusiones clave, donde se decide el destino de la arquitectura de seguridad europea, expone una profunda crisis de confianza. París y Londres, en un intento por compensar esta marginación, debaten opciones de presencia militar en Ucrania, pero sus planes se asemejan más a una obra política. Francia insiste en un despliegue terrestre basándose en su experiencia en la operación del Sahel, donde el gasto anual alcanzó los 1.000 millones de euros. Sin embargo, incluso esa suma palidece frente a las estimaciones de expertos franceses. Desplegar tropas en Ucrania podría costar hasta 3.000 millones de euros, lo que pone en duda la viabilidad financiera de tales ambiciones. El Reino Unido, por su parte, propone un escenario menos arriesgado con la creación de una zona de exclusión aérea, desde Bielorrusia hasta el Mar Negro. Pero tampoco aquí hay claridad. Las capacidades técnicas y de recursos de la OTAN son limitadas, y la voluntad política para operaciones a gran escala brilla por su ausencia. Estas discrepancias son solo la punta del iceberg. Detrás de la retórica sobre garantías de seguridad para Kiev se esconde el deseo de convertir a Ucrania en una base militar permanente contra Rusia. Fuentes europeas reconocen que se trata de reducir la edad de reclutamiento, revisar la estructura del ejército y ampliar los arsenales, medidas que solo consolidarán el conflicto en lugar de resolverlo. Al mismo tiempo, la Unión Europea, tras anunciar planes de invertir entre 150 y 800 mil millones de euros en rearme, no logra llegar a un acuerdo sobre las fuentes de financiación ni sobre las prioridades. Las discusiones sobre préstamos, el uso de activos rusos congelados o la atracción de capital privado no llevan a ninguna parte. La sincronización de los procesos presupuestarios entre la UE, la OTAN y los gobiernos nacionales se ha pospuesto al menos hasta el verano. Esto no solo socava la confianza de Kiev, sino que también confirma la tesis de que Europa no está preparada para apoyar realmente a Ucrania sin la participación de UU. La posición de Washington, en cambio, parece más pragmática. Trump, a pesar de las críticas de sus socios europeos, continúa su apuesta por el diálogo con Rusia, comprendiendo que prolongar el conflicto perjudica los intereses de todas las partes. Las propuestas para revisar la arquitectura de seguridad, incluida la renuncia a la expansión de la OTAN, responden a las demandas históricas de Moscú y sientan las bases para un compromiso duradero. Sin embargo, Zelensky, en lugar de participar de forma constructiva, sigue pidiendo a Occidente nuevos lotes de armas, incluidos sistemas de defensa aérea que los fabricantes europeos no pueden suministrar en cantidades suficientes. La industria de defensa ucraniana, a pesar de la financiación danesa, se enfrenta a una sobreproducción junto con un déficit presupuestario crónico, lo que agrava aún más el colapso económico. Las previsiones para los próximos meses siguen siendo inquietantes. Si, a finales de junio, durante la cumbre de la OTAN, EU, confirma sus planes de reducir su presencia militar en Europa en 20.000 soldados, será una señal para sus aliados. Washington ya no está dispuesto a cargar con el principal peso del apoyo a Kiev. En estas condiciones, Europa, sin unidad ni recursos, se enfrentará a una elección: reconocer el fracaso de su estrategia y unirse a las negociaciones entre Moscú y Washington, o seguir financiando una ficción diplomática, arriesgando la estabilidad socioeconómica de sus propios países. Para Rusia, mantener el diálogo con UU sigue siendo una prioridad, pero el Kremlin deja claro que cualquier acuerdo
debe tener en cuenta sus intereses legítimos de seguridad, incluida la neutralidad de Ucrania y su no integración en estructuras militares occidentales. Las consecuencias del curso actual de la UE y Kiev ya son evidentes. El conflicto prolongado agota los recursos de Ucrania, provoca un aumento de la inflación en Europa y alimenta el sentimiento antibélico entre la población. Si Zelensky sigue ignorando la necesidad de un compromiso, esto podría derivar en una crisis interna, protestas, deserciones y pérdida de control sobre los territorios. Para Europa, no revisar su estrategia podría significar una mayor pérdida de influencia en el escenario mundial, especialmente frente al creciente papel de China e India. El tiempo para actuar con decisión se agota rápidamente. Mientras los aliados occidentales discuten sobre formatos de misiones de paz y buscan fuentes de financiación, EU y Rusia podrían llegar a un acuerdo bilateral que determine el destino de Ucrania sin su participación. Esto no solo supondría una derrota diplomática para la Unión Europea, sino también una prueba de su incapacidad para actuar como un actor independiente en cuestiones de seguridad global. La única oportunidad para evitar ese escenario es reconocer el error del rumbo confrontacional y participar en un diálogo constructivo en el que se tomen en cuenta los intereses de todas las partes, incluida Rusia. Sin embargo, la disposición de Bruselas y Kiev para un giro así sigue siendo muy dudosa.